Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Cristóbal Rodríguez. Él es abogado constitucionalista y profesor universitario. Y lo tenemos aquí con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, doctor. Muy buenos días, un placer estar conversando con ustedes y con la teleaudiencia de Síntesis. Mira, Marcela, para nosotros obligatoriamente iniciar esta entrevista con Cristóbal Rodríguez tenemos que abrir nuestra sesión. Porque aquí se va a hablar bien de derecho. Con la majestad. Exacto, claro. No hay duda que el doctor Cristóbal Rodríguez es un destacado abogado de República Dominicana, gracias a Dios, ¿verdad? Y que se entiende bien principalmente con lo que son los temas constitucionales. Y en estos días tenemos una discusión sobre, casi en todos los lugares, porque este es el pueblo que más de derecho, pelota y política habla. Aquí cualquier persona le desarrolla a usted una teoría de derecho, cualquiera, sí, es verdad. y le dice, este tiene la razón, y la ley, y la constitución, cualquiera. Doctor, ya le dimos la bienvenida, ahora nos toca saber cuál va a ser su opinión sobre el tema que está de actualidad en la discusión. Leonel Fernández, candidato o precandidato del PLD, participó en unas primarias de manera libre, sin ningún tipo de obstáculo, no tuvo la suerte, perdió, hizo unas denuncias y renunció. Y un grupo de personas, a su cabeza, él, anunciaron que van a formar un partido político y que él va a aspirar. En una entrevista, una pregunta le hace un periodista y le dice, pero presidente, hay una ley que le impide, la ley de partido. Y él dice, eso no es así. Y esa ley, en todo caso, a mí no se me aplica. Y si se me aplicare, voy al Tribunal Constitucional. Ya sabemos lo que va a hacer. Entonces la pregunta es, doctor, ¿real y efectivamente el presidente Leonel Fernández está impedido de presentarse o postularse por un partido ya como candidato? ¿O resultan inconstitucionales la ley la 3318 y la 1519, la primera sobre partidos políticos y la segunda sobre el régimen electoral? La primera en su artículo 49.4 y la otra en el 134, si mal no recuerdo. Bueno, lo primero que tengo que hacer una aclaración, aunque yo creo firmemente en términos técnicos en lo que voy a decir, todo lo que diga tiene que ser leído, como dicho, por un abogado que es parte en los procesos judiciales que están en curso actualmente en la confrontación esta entre el Partido de la Liberación Dominicana, el ex presidente Fernández y otros precandidatos que han actuado también en justicia demandando la anulación del artículo 49.4 de la ley de partidos y 135 de la ley electoral. Es decir, yo estoy en la instancia que ante el Tribunal Constitucional... Interesada. Exactamente. Entonces tiene que ser leído como eso, como dicho por un abogado. Claro. En ejercicio. Yendo a tu pregunta, yo creo que, y lo he dicho de manera reiterada, el expresidente Fernández tiene un impedimento legal para presentarse como candidato por cualquier otro partido, que no sea el Partido de la Liberación Dominicana, en la contienda electoral del año 2020. Y tiene un impedimento porque así lo establece tanto la ley de partidos, la ley 33-18, en su artículo 49.4, como la ley electoral, la ley 1519. Es decir, la ley de partidos, entre las condiciones que demanda o que plantea en el numeral 4 del artículo 49, es que si usted concurrió a unas primarias o a una convención interna de un partido y no puede presentarse luego como candidato a otro partido. Y la razón de ser de esto, la discusión, ¿cuál ha sido? Hay quienes afirman que ese impedimento no existe, se aferran a una lectura errática e inconducente
Semántica. Pero no solo semántica, porque tú puedes hacer una lectura semántica correcta de un texto legal. Es una lectura semántica que es inconducente y absurda. Es decir, ¿cuál es el fundamento? Lo que pasa es que la ley en el numeral 4 del artículo 49, lo que habla es de candidato. Entonces, como el expresidente Fernández no es candidato, no llegó a ser candidato porque no pasó el umbral del precandidato, entonces él no tiene el impedimento. Es una condición sine qua non ser precandidato para ser candidato. Claro, entonces hay dos cosas. Primero, si nos quedáramos en esa lectura netamente semántica, la única forma de entender en el contexto de esa ley, es decir, en una interpretación sistemática, la noción candidato es aquel que es candidato a ser candidato, es decir, aquel que es precandidato. Esa es la única manera correcta. Pero el tema es un poco más simple y más contundente. Aquí la ley no está distinguiendo entre el que es candidato y precandidato. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la conducta que la ley está proscribiendo? Y la conducta que la ley está proscribiendo es la reiteración de una aspiración a un cargo electivo en un mismo proceso electoral. Esa es la conducta. Y esa conducta está proscrita por la ley, no importa si usted alcanzó la condición de candidato o si se quedó en el ámbito de precandidato. Para los efectos de la ley es irrelevante si usted llegó a ser o no candidato. Es que usted no puede, en ninguno de los dos escenarios, reiterar para un mismo proceso electoral la aspiración de ir como candidato a un cargo de elección popular en las elecciones del 2020. ¿Por qué? Si usted fue electo candidato, por un partido y luego usted decide abandonar el partido que lo presentó y cuya militancia lo eligió de manera mayoritaria, la prohibición, usted candidato, electo candidato, la prohibición se fundamenta en el hecho de que ese es un acto de deslealtad con los electores que quiebra la confianza entre usted y los electores y la confianza y la disciplina partidaria. Por un lado, si usted no llegó a ser candidato, es decir, se quedó en el ámbito de precandidato y no obtuvo la candidatura, la conducta también está prohibida porque en República Dominicana, y esto es a lo que no quiere referirse la gente que está leyendo la literalidad de la ley, además de manera absurda, es que en República Dominicana hemos tenido una práctica histórica. Aquí tenemos cerca de 30 partidos políticos, la mayoría de los cuales son franquicias, son siglas, que están puestas en el mercado de las siglas partidarias al mejor postor. Nosotros que hemos dicho que son rémoras. Y que muchísimas veces, gente que buscó la candidatura a determinado cargo electivo por un partido y no fue exitoso, a lo que recurrió fue a comprar una de esas franquicias. Y esa es la conducta que el legislador quería proscribir. Y lo hizo. Y la pregunta es... La llamada transfugismo. Y la pregunta ¿es conveniente para el sistema político, para el sistema de partidos, para favorecer el establecimiento de un debate político en base a ideas, en base a programas, no en base a las expectativas de lucro económico que una determinada formación política pueda tener estando al servicio de alguien que perdió una nominación a una candidatura de elección popular? Por supuesto que es necesario. No solamente el legislador está facultado porque es necesario y conveniente para el sistema político que una conducta de esa naturaleza se regule y se erradique. Pero parece ser que, o no parece, hay un convencimiento de la sociedad y del legislador al momento de aprobar la norma, lo que nos enseñaron el espíritu del legislador, que era justamente condenar ese tipo de inconductas y prácticas que tenía la clase política en la República Dominicana. Como no me eligieron mi partido, vaya, me voy para otro.
Hay una teoría que ha estado planteando el doctor Cándido Simón, no comparto, que él dice que hay una posibilidad de que quien haya perdido en un proceso pueda ir como independiente. Y para mí estamos en la misma situación, porque eso le quitaría sentido, razón de objeto a la ley. Ya. Yo he escuchado a Cándido plantear, de hecho, estuvimos en un panel recientemente donde él planteó esa idea. Yo no comparto esa idea. El sistema jurídico que regula la participación política, los partidos, el régimen electoral en la República Dominicana no abre las puertas a la idea de candidaturas independientes, y esa es una de las regulaciones a las que está sometida la aspiración presidencial y el ejercicio del derecho al sufragio. Usted no puede ir al órgano comicial y decir yo quiero ser candidato. ¿Quién lo está presentando? ¿Cuál es la formación, la agrupación política, el partido que lo está presentando? Entonces, si nos lleváramos del discurso de que es que los derechos no se pueden regular más allá de lo que dice el artículo constitucional que lo establece, entonces tendríamos que admitir que es contrario a la Constitución la exigencia de que la postulación a un cargo de elección popular se haga a través de una organización política, lo cual es absurdo. Funciona así en todas partes. Hay países donde la posibilidad de presentar candidaturas al margen de los partidos está prevista. No significa que en los países donde no esté sea una anomalía desde el punto de vista del derecho y de la Constitución. Entonces, no estoy de acuerdo con esa postura, y no solo porque las candidaturas independientes no están previstas en el sistema jurídico dominicano, sino por lo que decía hace un momento, es que así como en materia de sufragio activo, opera un viejo principio de la teoría democrática, según el cual un ciudadano, un voto, en materia de derecho pasivo, opera el principio equivalente, una aspiración, una oportunidad para un proceso. Es decir, si usted busca la postulación a un cargo de elección popular y no obtiene esa nominación, usted tiene que esperar, porque un sello distintivísimo de la conducta democrática de alguien que aspira a gobernar un país es la aceptación en buena lid del resultado adverso. Es decir, usted perdió, usted tiene que asumir que perdió, porque así se comportan los demócratas, aquí y en cualquier lugar. Usted no puede pretender mantener en zozobra el sistema presentando una aspiración donde quiera que no alcanza su propósito, porque es que entonces no es funcional. Si lo pensamos en clave de procesos judiciales, de restauración de derechos, quiero hacer el símil muy rápidamente. Es decir, a usted le violaron su derecho, o usted alega que le violaron su derecho a la libertad de empresa, a la libertad de expresión, cualquier derecho. Usted va a un tribunal de amparo. Y el tribunal de amparo considera que a usted no le violaron su derecho. Usted no puede irse a otro tribunal de amparo a hacer el mismo reclamo, no puede, porque es una reclamación a la que usted tiene derecho. Usted puede recurrir en revisión ante el Tribunal Constitucional, pero en el marco del mismo proceso. No puede abrir otro proceso, porque usted no puede meter en zozobra al sistema de administración de justicia persiguiendo una aspiración porque aquí le dijeron que usted no tenía el derecho. Pero yo no sé si yo estoy equivocado, pero me parece que hasta el día 6 de octubre había consenso en el objeto de la norma. A partir del día 6 como que se destapa una olla y dice, no, pues eso no es así, o a mí no me aplica. ¿Qué pasó ahí, doctor? En el escrito que presentó el Partido de la Liberación Dominicana de intervención voluntaria ante el Tribunal Constitucional, se da cuenta de las posiciones de formaciones políticas, de centros de pensamiento como el Observatorio de Funglode, el Bloque Institucional Socialdemócrata, que ponderaron
la regulación del transfugismo como un paso trascendente en la ley de partidos y en la ley de régimen electoral, con consideraciones expresas sobre las disposiciones legales que hoy se discuten y otros pronunciamientos de gente que hoy está cuestionando la constitucionalidad de esas disposiciones normativas. Entonces, pero eso hay que entenderlo como parte del juego político, como una parte lamentable del juego político en República Dominicana. Doctor, ¿por qué usted refiere que el Partido de la Liberación Dominicana participó en el Tribunal Constitucional? ¿Existe un proceso que ha elevado el Partido de la Liberación Dominicana? ¿O está participando como amigo Curiay? O no sé. No. ¿De qué se trata en el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional está apoderado de 3 acciones directas de inconstitucionalidad. 3. Contra la disposición del artículo 49.4 de la Ley de Partidos y contra el artículo 134 de la Ley Electoral, de la Ley del Régimen Electoral. La primera fue presentada por un ex candidato a diputado del Partido de la Liberación Dominicana por una de las circunscripciones del Distrito Nacional. La segunda fue presentada por el colega Daniel Beltré Acosta, un poquito más recientemente, y esta semana, o a final de la pasada, se presentó una tercera acción directa de inconstitucionalidad con la misma finalidad, que se anulen esos textos. Y esto ya plantea una pregunta curiosa, si se quiere. Es decir, por un lado, las leyes están bien. Las leyes no le prohíben al expresidente Fernández presentarse como candidato por otro partido. Pero por otro lado, la gente que está diciendo eso está yendo al tribunal para que los artículos que ellos dicen que están bien sean declarados nulos por el Tribunal Constitucional. Algo no hace sentido en esta inconsistencia, en esta incongruencia. Pero también eso hay que leerlo como parte del juego y del pulso político jurisdiccional que caracteriza el país en este momento, el país político. ¿Por qué participa? ¿Por qué participa el PLD? Participa si no... porque tiene un interés en la medida en que la persona que originalmente presenta su escrito es alguien que fue candidato por el PLD, por el Partido de la Liberación Dominicana, y que ahora quiere competir con los que son en la actualidad candidatos por el Partido de la Liberación Dominicana en la circunscripción. Entonces el PLD se está respondiendo a la instancia y diciendo no, esos artículos están bien y lo que el Tribunal Constitucional tiene que hacer es ratificar su conformidad con la Constitución. Doctor, le voy a hacer 3 preguntas juntas, por un asunto también de tiempo, a ver si da para responderla, para que usted me la despache. Una tiene que ver con el argumento de la violación de derechos fundamentales, que lo hemos visto en general, pero para que sepa un poco eso. Lo otro tiene que ver con están invocando que hay una sentencia que prohíbe a la ley agregar más requisitos que lo establece la Constitución, una sentencia del Constitucional, están invocando. Lo otro tiene que ver, doctor, esta ley ha ido más al Tribunal Constitucional que un enfermo al médico, lo que implica que hay cuestiones muy graves en la ley y han prosperado mucho los recursos. Tenemos en la República Dominicana constitucionalmente la posibilidad de que los tratados internacionales sean sometidos previamente al control de la constitucionalidad. ¿Por qué no hacerlo también con las leyes antes de que salgan del Congreso? Sin que esto implique una intromisión de poderes al momento de la configuración de la ley. De atrás adelante. Sí. El control previo de constitucionalidad de la ley, quiero poner ejemplos gráficos. Imagínate que el PRM o un grupo de ciudadanos el 25 de noviembre, antes de que sea aprobada la ley de presupuesto, ya ha sido sometida la ley de presupuesto para el año 2020, apodere al Tribunal Constitucional de una acción preventiva de declaratoria de inconstitucionalidad y que el tribunal la acoja
y que nos llegue el 1 de enero, para poner un ejemplo especialmente sensible, es decir, el impacto que en el sistema económico, en el flujo del funcionamiento del sistema de la administración pública en el país implicaría una cuestión de esta envergadura. Pero no me la abra tanto. Vamos a dejar el ciudadano, en este caso, fuera, digamos que interórganos, el Congreso, antes de despachar la ley, haga la consulta previa. ¿No es posible? Creo que en otros países ocurre o no. El Congreso muchas veces hace consulta, llama a vistas públicas, quizás menos de lo que muchas veces debería por la relevancia de algunos temas que se conocen en el Congreso, pero hay otras razones, es decir, tú no puedes frenar el trabajo del Congreso, tú lo puedes evaluar después que lo hace, pero tú no puedes frenar el trabajo del Congreso. Los tribunales no pueden, a los tribunales no se les debe dar esa potestad, porque el potencial desestabilizador y de estancamiento de la implementación de políticas basadas en leyes que deben salir del Congreso, que eso tiene, es impredecible, es decir, darle esa potestad al tribunal podría meter a cualquier país, a cualquier sociedad en un caos mayúsculo. Es que ningún proyecto puede ser sometido al régimen de evaluación constitucional. Los tratados internacionales ya no son proyectos, ya son documentos firmados por el país. Pero antes de la aprobación, la ratificación local se somete. Sí, pero ya viene firmado. Eso tiene un sentido, y es, mira, nosotros tenemos en la Constitución el principio de supremacía constitucional que tiene que preservarse o intentar que se preserve siempre. Eso significa que no pueden haber normas que choquen con la Constitución. Pero en el ámbito internacional somos signatarios de convenios y pactos internacionales cuyo incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Estado. Entonces, entre el riesgo de que el Estado comprometa su responsabilidad internacional y la exigencia de armonización del principio de supremacía constitucional con cualquier norma que vaya a entrar en vigencia en el país, es que entra en juego la idea del control previo como un mecanismo para armonizar esas dos exigencias que están en el extremo. Voy a la segunda cuestión que planteas, la cuestión del derecho, o sea, que se alega que se está limitando derechos, y la pregunta es, ¿y por qué no? O sea, ¿qué pasa con... No hay ningún derecho que no sea limitable. La Constitución de la República no exime de regulación legislativa el derecho a elegir y ser elegido. No lo exime. El artículo 74 de la Constitución, en su numeral 2, dice que los derechos se regulan por ley, a condición de que esa ley respete el contenido esencial y el principio de razonabilidad propio de cualquier norma. Aún para limitarlo. Es que es para eso. No lo limita el derecho. No, es que es para limitarlos, es que los derechos se limitan. Es que tú no puedes decir lo que te dé la gana, amparado en la libertad de expresión. Pero en el caso concreto, doctor, creo que no hay una limitación. Se establece un procedimiento para acceder a él. No, pero además, y voy a eso, el tema es que te dicen, lo que pasa es que el artículo 123 de la Constitución establece los requisitos para ser presidente de la República y esos requisitos no se pueden modificar. Y entonces, la cosa curiosísima es, el artículo 23 regula las condiciones para ser presidente, pero ¿desde cuándo ser presidente es un derecho? ¿Desde cuándo? Bueno, pero están los derechos y los deberes, y los deberes son esas necesidades. Pero tampoco es un derecho a presentarse a la candidatura. Pero tampoco es un deber. Lo que quiero decir que no es sutil, no es sutil. Lo que quiero decir es que la gente que está diciendo que se están limitando los derechos, se están amparando en que se está poniendo condiciones que no están en el artículo 123, y el artículo 123 no regula derechos. El artículo 23 establece unos requisitos mínimos que deben ser observados para ser presidente. Tiene que tener más de 30 años, tiene que ser dominicano, estar en pleno todo eso es lo que yo llamo de los derechos civiles y políticos. Y eso también eso se está leyendo mal, porque eso lo que significa es que ninguna
ninguno de esos requisitos debe faltar, debe estar ausente de alguien que quiera ser presidente de la República. Tiene que cumplirlo todo, pero no puede significar que en la ley no pueda establecer otros requerimientos procedimentales. Pongo ejemplos. Cuando usted va a votar, le piden su cédula para verificar que usted es usted y que usted no está usurpando la personalidad electoral de otra persona, ¿verdad? La Constitución no dice que a usted hay que pedirle cédula para votar, pero cuando usted va a votar, que le piden su cédula, no solamente le están diciendo a usted, están diciendo lo que usted no puede favorecer a aquel por quien usted quiere votar como candidato a la presidencia de la República. Es decir, se está refiriendo al sufragio en su doble dimensión, activa y pasiva. Entonces, es una regulación que no está en la Constitución, está en la ley y tiene que estar en la ley. Le piden que usted tenga que ser afiliado a un partido político o a una organización política si usted quiere presentarse como candidato a la presidencia de la República. No está en la Constitución. El artículo 123 no dice que usted tiene que presentarse como candidato a la presidencia por un partido político, pero tiene que ser así. Tiene que ser así. Entonces, primero, no se trata de la regulación de un derecho, sino de requerimientos para acceder al desempeño de un cargo público. Y por otro lado, el derecho de elegir y ser elegido está regulado por mandato de la Constitución. Entonces, condiciones, digamos, mínimas para acceder a una candidatura es ser precandidato. Cuando va a convención o primaria. Si pierdes, ya ejerciste tu derecho a ser elegido, la elegibilidad. Si perdiste, entonces, no puedes, tienes que esperar 4 años, no para irte del partido, sino para presentarte por otra organización, que yo creo que es una diferencia importante, porque no se está violando el derecho a asociación, ni el derecho que tiene de movilizarte de un partido a otro. Usted se puede ir. Ahora, no puede ser candidato en ese proceso. Eso es. Según una aspiración, una oportunidad. Interesante. En el marco de un proceso. Doctor, para ir cerrando algunos puntos, al día de hoy, en el caso puntual, el presidente Leonel Fernández está impedido de postularse por otro partido para este proceso. Correcto. Bien. El Tribunal Constitucional, en una sentencia del 2019, estableció que la ley no puede agregar más requisitos del que se establece en la Constitución. Entonces, usted acaba de decir que la Constitución no se refiere a precandidato y que ser presidente no es un derecho, es una función pública a la que se accede mediante la elección popular. Sin embargo, el artículo 49 también habla de requisitos. No hay un choque entre estas dos instituciones, la Constitución por un lado y la ley que establece como prerequisito para optar por la candidatura a presidente, que tengo que tener algunos requisitos que están aquí, no son contrarios a ese espíritu de la ley. No, porque lo primero, tú mencionabas una sentencia del Tribunal Constitucional que es del 2013, la sentencia 0050-13. En esa sentencia, lo que dice el Tribunal Constitucional es que los requisitos del artículo 123 son requisitos mínimos. Y dice en el mismo párrafo que dice eso, que el derecho de elegir y ser elegible es regulable siempre que la regulación sea razonable. Es decir, está diciendo, como el artículo 74 de la Constitución faculta al legislador a establecer limitaciones al ejercicio de los derechos para preservar y salvaguardar el ejercicio de otros derechos también constitucionalmente protegidos, estos derechos deben ser, no es que pueden, es que tienen por necesidad, por la salud del sistema político y del régimen de partidos que ser regulados. Es que en ningún lugar se organizan procesos electorales si no es conforme a reglas, todas las cuales lo que hacen es encarrilar conforme a determinados límites el ejercicio del sufragio, tanto en su dimensión activa como en su dimensión pasiva. No hay una norma jurídica que no sea en el fondo una norma de disciplina de ejercicio de los derechos. No la hay.
y las normas del régimen electoral y que regulan el sufragio no son la excepción. Doctor, yo me he estado quejando hace tiempo, posiblemente sin razón, de que la República Dominicana, el nivel de polarización que hay, no importa la naturaleza del tema que se esté debatiendo. Siempre estamos polarizados, siempre impera el interés político o partidario al momento de establecer la discusión. Y escasamente podemos encontrar posiciones netamente técnicas. Si hablamos de la economía, no hay forma, no crece o crece. Si hablamos de reelección, se puede o no se puede. Y todo es en función de la lógica del interés que persiga el profesional de la materia o el especialista. Pero siento que esas opiniones netamente técnicas, despojadas del interés particular, como que están ausentes en el debate nacional, doctor. ¿Estoy equivocado? En general no, en general es así. Nosotros somos un país, dice el doctor Adriano Miguel Tejada, de colindancias, por cuestiones antropológicas, históricas, sociológicas, explicadas en esos términos, y no nos hemos podido del todo librar de eso. A mí no me preocupa la discrepancia, yo creo que la discrepancia es esencial para la salud de la democracia y del sistema político. Sí me preocupan las posiciones extremas e irreductibles, es decir, el hecho de discrepar no puede conducir, no debe conducir en democracia a cerrarse en posiciones, porque cerrarse en posiciones puede conducir al estancamiento del sistema y a su colapso. Doctor, ¿cómo se puede armonizar ley y constitución frente al siguiente escenario? Yo participo por un partido político bajo las condiciones de que establece la ley. Y luego entonces, cuando no me es favorable, entonces yo critico esa ley, aunque el presidente Fernández no ha establecido que ni se va a postular por otro partido, aunque renunció con eso y uno puede adivinarlo, pero él per se no ha atacado esta ley. Entonces, ¿cómo armonizar en dado caso de que él decida postularse por otro partido en su supuesto, ¿verdad? ¿Cómo armonizar la ley de partidos políticos y la Constitución cuando él ya dio como bueno y válido en un momento y participó bajo la reglamentación de esa ley? Bueno, esa es una conducta que solo la podría explicar el expresidente Fernández, porque tiene lógica lo que tú dices. ¿Luce incoherente? A mí me luce inconsistente su posición, pero esa también, la inconsistencia, la incoherencia, parece haberse convertido en parte del juego de la deliberación política en República Dominicana. En síntesis, yo quiero insistir, el presidente Fernández tiene un impedimento legal y las instancias administrativas y jurisdiccionales responsables tendrán en su momento que pronunciarse sobre ese impedimento. O sea, ¿en qué sentido lo van a hacer? Yo espero que sea en el sentido que mandan la Constitución y la ley, en el sentido de reconocer el impedimento. ¿Su intención le indica que Leonel Fernández recurrirá al Tribunal Constitucional? Bueno, sea que él recurra o que no, el tribunal está apoderado de acciones que involucran su aspiración. Una decisión del Tribunal Constitucional, en cualquier sentido, afectará su aspiración. Eventualmente él tendrá que ir a la Junta Central Electoral a inscribir su candidatura. Cuando eso suceda, la Junta tendrá que decidir si la inscribe o no, en virtud de lo que dice la ley. En virtud de lo que dice la ley. Y si la Junta toma una decisión en el sentido que sea, quien se considera afectado tendrá que ir al Tribunal Superior Electoral o eventualmente al Tribunal Superior Administrativo. O sea, aquí hay una serie de escenarios todavía por explorar en términos procesales, jurisdiccionales, administrativos, que están planteados como probables. Posiblemente la pregunta que le hagas es extemporánea, pero a partir de lo que uno ha visualizado, yo dije hace un tiempo que parece que el doctor Leonel Fernández fue ese proceso a ganar o a dañar. Yo no quiero estar, honestamente,
en el pellejo de los jueces cuando ese expediente llegue a sus manos. Porque... Ya llegó. Ya llegó. En el caso del Y Tribunal bueno, ya Constitucional. llegó por otra vía, ¿verdad? Por las vías directas. Y evidentemente que la decisión que ahí salga va a imperar mucho lo político, porque el Tribunal Constitucional es un tribunal político, porque en definitiva de eso se trata. Los derechos son primero políticos, pues jurídicos, se traducen en normas jurídicas. Entonces, cualquier decisión, por lo que ha dicho el PLD, por lo que ha dicho la fuerza del pueblo y los sectores que en ella confluyen, yo no sé si están preparados para respetar el resultado de lo que diga el Tribunal Constitucional, doctor. Ya. O si efectivamente tendremos el país en un caos producto de una decisión judicial. El acatamiento de una decisión judicial es una cosa que no debería estar en discusión en este país, no debería. O el acatamiento de una decisión administrativa de la Junta Central Electoral es una cuestión que no debería estar en discusión. Si usted no está de acuerdo, usted puede, si tiene vías, recurrir. En el caso del Tribunal Constitucional se agotarían las vías. Tú decías, el Tribunal Constitucional es un órgano político. Yo creo que en parte tienes razón, pero yo no creo que sean políticos los criterios que eventualmente primarían para una decisión del Tribunal Constitucional. El tribunal tiene elementos suficientes para adoptar una decisión en derecho. Una decisión en derecho. Yo lo que sí he dicho, y lo reitero aquí de manera sucinta, es que por la exigencia de mayoría que la Constitución en su artículo 185 le impone al tribunal para adoptar decisiones, va a ser difícil construir el consenso para, en este caso, adoptar una decisión en el sentido que sea. Se dijo mucho y se ha dicho que el presidente Leonel Fernández controla y controlaba la justicia, que hizo una justicia a su imagen y semejanza. En la actualidad, un tema político, de naturaleza política, lo están convirtiendo en un tema legal. ¿Se atreverá y cómo será la decisión? ¿Si será política o será jurídica? La decisión que dé el Tribunal Electoral o el Tribunal Constitucional como máxima autoridad. ¿Será política o será judicial en favor de Leonel Fernández? Yo pienso que el Tribunal Electoral, tanto el Tribunal Superior Electoral como el Tribunal Constitucional, tienen suficientes herramientas técnico-jurídicas para adoptar decisiones conforme a derecho, y creo que es lo que harán eventualmente. A pesar de la dificultad por el consenso. Creo que es lo que harán. No, en el caso del Tribunal Constitucional, si la dificultad es extrema, pues no habrá decisión. Claro. No habrá decisión. No será la primera vez que suceda. Se rechaza. Y en esa circunstancia, no será la primera vez que suceda. ¿Qué ocurriría, doctor, si no hay decisión al respecto? La decisión, no es que no significa que no haya decisión. La decisión tendrán que tomarlo otros órganos. Ah, bueno. Eso es lo que significa. Bueno, los otros órganos. O la Junta, la Junta del Tribunal Electoral. Cuando hay una decisión jurisdiccional, simplemente esa es la decisión y se acabó. Quien se insubordine contra eso no está actuando como demócrata. Es simple. Bien, le damos las gracias. Una práctica malsana. Sí, al doctor Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista y profesor universitario que nos acompañó hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pasen un buen día.